Los Everglades son mucho más que un hábitat para 2.000 especies de plantas y animales. Este parque nacional de Estados Unidos también proporciona agua potable a más del 40% de la población de Florida y desempeña un papel crucial en la economía del estado. También es una de nuestras mejores herramientas para mitigar los efectos del cambio climático. Hoy nos acompaña Begoña Casalis, directora de comunicaciones de la Fundación Everglades. Nos compartirá sobre su conocimiento de los Everglades y cuáles son los planes para su restauración y cuidado. Bienvenida, Begoña, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrea. Muy bien. Feliz de estar acá. Gracias a ti por acompañarnos. Empieza por contarnos todo lo básico que deberíamos saber sobre los Everglades. ¿Dónde quedan? ¿Por qué son importantes? ¿Qué son los Everglades? Bueno, los Everglades es uno de los humedales más grandes del mundo entero y el más grande de los Estados Unidos. Como mencionabas, o sea, hay alrededor de 2.000 especies de plantas y animales que viven en los Everglades. De esas, alrededor de 78 están en peligro de extinción a nivel federal o estatal. Es un ecosistema único en el mundo con mucha biodiversidad y además con muchas funciones ecológicas que nos ayudan a nosotros los humanos que vivimos alrededor de los Everglades todos los días. Tiene funciones económicas, funciones que nos ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y además, bueno, es la fuente de nuestra agua potable. Hoy en día, los Everglades son aproximadamente la mitad del tamaño de lo que eran originalmente. Y mucha gente piensa que los Everglades son nada más el Parque Nacional, pero el Parque Nacional es solamente la tercera parte de los Everglades. Los Everglades le llamamos al ecosistema entero de humedales y de diferentes tipos de hábitats que se encuentra en la Florida y empieza arribita de Orlando y continúa hasta al final, hasta Los Cayos. Entonces, imagínate, eso es casi que la mitad del estado de la Florida, que realmente es el ecosistema entero de los Everglades. ¿Por qué los Everglades son imprescindibles para la vida en Florida? Nos cuentas que aportan agua, pero ¿por qué son tan importantes aparte del agua? Bueno, primeramente, la fuente de nuestra agua, ¿no? O sea, no podríamos tener futuro acá en el sur de la Florida sin los Everglades. Y a medida que las poblaciones siguen creciendo, hay estimados de que hay aproximadamente 1.000 personas que se mudan a la Florida cada semana. Acá en Miami-Dade tenemos una población que sigue creciendo. Además, tenemos todas las poblaciones de turismo que vienen. Todo el mundo necesita agua para tomar. Para asegurarnos de que el futuro de la Florida pueda continuar, necesitamos tener suficiente agua potable para todo el mundo. Agua que utilizamos en nuestras casas, para lavar los platos, para bañarnos, para lavar nuestras mascotas, para cocinar, para todo. Lo usamos todos los días. Cada vez que tú abres el grifo de tu casa, estás conectándote con los Everglades. Eso es una de las partes más importantes. Pero además de eso, tienen un impacto muy grande en nuestra economía. En la economía del sur de la Florida es una economía del agua, es una economía del agua limpia. La gente se muda para acá por la pesca, porque tienen botes y les encanta salir en sus botes, porque quieren mirar hacia las playas desde sus balcones, quieren comprar o mudarse a apartamentos acá que puedan tener vista al agua, quieren salir a los Everglades. Todo eso, toda esa economía del agua limpia depende de unos Everglades saludables. Todo está interconectado. Si no tenemos a los Everglades saludables, si no los restauramos, no hay futuro ni presente en el sur de la Florida, porque no solo es la fuente de nuestra agua, pero también es un impacto muy grande en nuestra economía. Sé que en la Fundación Everglades, y como acabas de decir, trabajan para restaurar los Everglades. ¿A qué se refieren con restaurar y cuáles son los problemas que se están tratando de resolver? Bueno, mira, la restauración de los Everglades es básicamente, estamos tratando de recrear el flujo de agua natural que existía en el estado de la Florida.
Cuando empezó el desarrollo de la Florida alrededor de los años 20, al principio del siglo XX, lo que quería hacer todo el mundo era drenar a los Everglades. La gente llegó acá y había mucha agua. Acá donde estamos en Miami, en Broward, en Palm Beach, todo estaba bajo agua, todo era parte de los Everglades. Entonces, ¿cómo íbamos a desarrollar? ¿Cómo íbamos a construir? ¿Cómo íbamos a tener agricultura si todo estaba mojado, todo estaba bajo agua? Entonces empezó un programa de tratar de drenar los Everglades y construir alrededor de los Everglades y crear zonas agrícolas alrededor de los Everglades para que pudiéramos vivir. Y en realidad eso no lo hicieron malintencionadamente, o sea, ellos no sabían las consecuencias que íbamos a estar sufriendo en este momento. Lo que eso logró es obstruir el flujo de agua que pasaba naturalmente a través de los Everglades. Mucha gente no lo sabe, pero los Everglades es realmente un río. Es un río que va muy, muy despacio a través de la Florida. Despacito, despacito, casi que no te das cuenta que se está moviendo, pero es un río de agua dulce que se está moviendo a través del estado de la Florida. Ese flujo de ese río se cortó porque creamos carreteras, creamos zonas agrícolas, construimos nuestras casas. Entonces el río de esa agua natural dejó de pasar naturalmente. A pasar de los años nos dimos cuenta de todas las consecuencias que eso ha creado y que todavía nos impacta. Una de esas consecuencias es que no está fluyendo suficientemente agua dulce a través de los Everglades para recargar el acuífero de Biscayne, que es de donde sacamos nuestra agua potable y nuestra agua dulce que usamos todos los días. El acuífero de Biscayne es básicamente un río subterráneo abajo de Miami-Dade, de Broward, y de ahí es que las ciudades sacan esa agua. Cuando no llueve suficiente, como no hay suficiente agua fluyendo, no recargamos el acuífero de Biscayne y nos encontramos con no suficiente agua dulce para las poblaciones. Entonces, la restauración de los Everglades es básicamente restaurar ese flujo de la manera en que podamos. El ecosistema nunca va a volver a ser lo mismo, porque ahora tenemos millones y millones de personas que viven en los Everglades, básicamente. Entonces, estamos reconstruyendo ese flujo de agua a través de embalses, represas de agua, captando el agua, limpiando el agua a través de áreas de tratamiento de agua que son básicamente humedales de agua hechos por mano humana, y mandándola hacia el sur a través de canales. Entonces estamos recreando ese flujo de agua que venía desde el lago Okeechobee, del centro de la Florida, a través de los Everglades y hasta la bahía de la Florida, que es en Los Cayos, a través de ingeniería hidráulica, para poder nutrir de nuevo a los Everglades con agua fresca, con agua dulce, para recargar el acuífero de Biscayne y para que llegue hasta Los Cayos, que necesitan esa agua dulce para mantener el hábitat saludable. ¿Cómo vamos con el proceso y tú crees que vamos a poder restaurar los Everglades? Es un proceso, me imagino que no es un proceso nada fácil, porque como explicaste, ya tenemos ciudades viviendo encima o alrededor de los Everglades. Entonces, ¿qué tan complicado, qué tan realístico es restaurarlos? Bueno, es bien complicado. Es tan complicado que es el proyecto de restauración ecológica más grande de la historia en el mundo entero. El proyecto de restauración ecológica más grande del mundo lo tenemos acá en la Florida. Y la verdad es que todo el mundo nos está mirando, todo el mundo quiere saber cómo vamos a resolver este problema. Hoy en día vemos que hay problemas, que no hay suficiente agua en muchas partes del mundo y aquí mismo en los Estados Unidos, en el oeste del país. Están peleándose para tener suficiente agua dulce para utilizar para las zonas agrícolas, para utilizar para las personas que viven ahí. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en día es asegurarnos de que vamos a tener suficiente agua para las poblaciones que vivimos aquí y para el futuro. Es un proyecto complicadísimo que se aprobó a nivel federal en el año 2000. O sea que ya llevamos 22 años en este proceso. En el año 2000, el presidente Bill Clinton firmó una ley, que es la ley de restauración de los Everglades, el plan de restauración de los Everglades. Y en ese momento se calculaba aproximadamente $7 billones, 68 proyectos de infraestructura a través del estado de la Florida, con el gol de capturar agua, tratarla y mandarla hacia el sur.
De esos 68 proyectos, muchos están en momento de planearlos, algunos están en construcción, algunos ya se han terminado y los podemos ver y podemos ver los beneficios. Hace un par de semanas, en febrero, al final de febrero, se inició la construcción de la obra más importante de la restauración de los Everglades, que es la represa de agua al sur del lago Okeechobee. Es una represa de agua gigante, Andrea, imagínate, es del tamaño, es más grande que la isla de Manhattan. Wow. Y es básicamente una piscina gigante, una cisterna de agua, como si tú tuvieras una cisterna de agua que tú pones en tu jardín para capturar agua cuando está lloviendo y utilizarla cuando no está lloviendo. Eso mismo se está haciendo al sur del lago Okeechobee, de tamaño gigantesco. Y al lado de esa cisterna de agua gigante, de esa represa de agua, que se va a terminar en 7 años, imagínate lo grande y esta obra de ingeniería tan impresionante que va a tomar 7 años en construir. Se tomaron 7 años en planearlo, en asegurarnos de que tengamos el dinero suficiente y los contratos, y ahora se va a tomar 7 años en construirlo. Es la obra más importante y es la obra que va a crear la mayor diferencia en la restauración de los Everglades. Supuestamente íbamos a tomar 30 años en terminar este proceso de restauración. Tal vez va a tomar un poquito más, pero por eso es que es tan importante que sigamos todos unidos trabajando hacia este gol, porque es un gol que es un proyecto que nos va a beneficiar a todos. Y tenemos que asegurarnos que todos los años tenemos los fondos necesarios para pagar estos proyectos de infraestructura para que tengamos agua. Ahorita que nombras el papel gubernamental y político con el trabajo de las fundaciones como Everglades, ¿cómo crees que ambas pueden trabajar juntas para poder llevar a cabo estos proyectos que se necesitan de las dos partes, ¿no? Totalmente, es algo que necesitamos trabajar juntos y realmente esa ha sido la misión del Everglades Foundation, ¿no? Nosotros en la Fundación Everglades llevamos ya 30 años trabajando para la restauración de los Everglades, y lo que nosotros hacemos es trabajar con el gobierno federal y con el gobierno estatal para asegurarnos de que ellos tengan la información correcta de una manera científica, y para asegurarnos de que todos los años, cada vez que están en el proceso de apropiación de fondos, el estado de la Florida tenga el dinero que necesita para estos proyectos que son tan importantes. El proyecto de restauración de los Everglades es un matrimonio entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Esto no pasa todo el tiempo, pero el estado de la Florida está pagando 50% de este proyecto y el gobierno federal está pagando el otro 50%. Tenemos dos entidades también trabajando. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos son los que están haciendo la represa de agua, construyendo muchos de estos proyectos, y de ahí tenemos lo que llamamos el South Florida Water Management District, el Distrito de Administración de Agua al sur de la Florida, que es la entidad del Estado que está trabajando en los proyectos que el Estado tiene que hacer. Y de ahí estamos nosotros, ¿no? Las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones científicas, las organizaciones ambientalistas, pero también las organizaciones que representan a muchas industrias, como las industrias de bienes raíces, las industrias de turismo y todas esas industrias que dependen del agua limpia. Todas esas voces se han unido a través de los años para asegurarnos de que estos proyectos se sigan moviendo y se sigan construyendo. Sí, si nos ponemos a ver, estamos todos involucrados en este proyecto, tanto el turismo como el real estate, o sea, estamos todos incluidos aquí, que la verdad que es un proyecto súper importante. Como directora de comunicaciones de la Fundación Everglades, ¿cuál has visto que es la mejor manera de comunicar con la audiencia lo importante que es este ecosistema? Porque cuando tenemos algo tan importante como los Everglades y estamos viviendo alrededor de ellos, es como que se pierde un poco la conciencia y la importancia de cómo cuidarlos, cómo apoyarlos de la mejor manera. ¿Cómo ha sido tu experiencia comunicando su importancia? Bueno, te cuento que
Definitivamente no es tan fácil, sobre todo porque el proyecto de la restauración es algo bien complicado de explicar. Y como te diste cuenta ahorita, acabamos de ir por todos los pasos y por todos los niveles, y el gobierno federal y estatal y tantas cosas que entender. Pero al final nos hemos dado cuenta que la manera más sencilla de explicárselo a la gente, sobre todo acá en el sur de la Florida, es que es nuestra agua que usamos todos los días. De hecho, el verano pasado hicimos una encuesta en Miami-Dade County y en Broward County para el condado de Miami-Dade y Broward para saber cuánta gente sabía que el agua que usaban todos los días venía de los Everglades. Y para nuestra sorpresa, o tal vez no tan sorpresa, el 95% de los residentes del sur de la Florida no tenían ni idea de que el agua que usaban todos los días viene de los Everglades. Entonces es un proceso de educación. O sea, nosotros no solo estamos trabajando para educar a los niños que van a los colegios, pero también a los adultos. Sobre todo acá en Miami y en Broward, donde tenemos tanta gente que viene de tantas partes diferentes del mundo y no conocen la historia de lo que han pasado. No, sus papás no vivieron acá, sus abuelitos no vivieron acá, entonces no les han contado todo este proceso. Entonces es un proceso de educación muy grande, una campaña educativa muy grande para que la gente tome conciencia de la importancia de este ecosistema. Porque muchas veces piensan, no, pero si ese es solo el Parque Nacional. O no, hay que construir todo lo que podamos, sin entender que las consecuencias es que eso está poniendo en peligro tu propio suministro de agua dulce que usas todos los días. Creo que el agua es lo que nos une a todos, ¿no? Todos necesitamos agua, desde el que tiene un restaurante hasta el que tiene un negocio de oficina. Todos necesitamos agua para vivir y todos necesitamos agua para que la economía de la Florida continúe decreciendo. Me parece muy bonito que dices que compartir la historia es lo que nos hace conectar con eso y con todo. Creo que cuando conocemos la historia detrás de algo, de verdad decimos, wow, me importa o me interesa o quiero cuidarlo o estoy pendiente por lo menos. Para terminar, Begoña, ¿qué recomendarías al público que te oye sobre cómo vivir alrededor de los Everglades, cómo convivir con ellos y cómo cuidarlos si estamos cerca de ellos? Bueno, lo primero es educarte, entender este ecosistema, que realmente es un lujo que tengamos este ecosistema aquí en nuestro estado. La gente viene de todas partes del mundo a visitar a los Everglades, porque de verdad que es único en el mundo. Entender los servicios que los Everglades nos dan. Entender que cuando los Everglades no están funcionando como tienen que funcionar, en vez de capturar gases de carbono, ¿cómo es que le dicen, perdón, en español? Greenhouse gases Em, de invernadero, ¿no? Gases Gases de de invernadero. efecto invernadero. Sí. Ujú. Entender que cuando los Everglades no están saludables, en vez de capturar gases de efecto invernadero, lo sueltan hacia el aire, ¿no? O sea, todos estos humedales alrededor del mundo nos hemos estado dando cuenta cada vez más y más lo importantes que son para capturar el carbono en nuestro ambiente. Entonces tiene muchas funciones. Las funciones de la pesca son los que mantienen a nuestra pesca saludable. La función del agua, la función de que es un escudo cuando vienen los huracanes y las tormentas. Darte cuenta de que no es nada más el hábitat de los animales, pero es nuestra hábitat también y son nuestras funciones. Y contárselo a todo el mundo. Cuéntaselo a tus papás, cuéntaselo a tus amigos, a tus vecinos, porque así con una población educada es que vamos a asegurarnos de que el cambio continúe pasando y que una vez que esté restaurado se pueda proteger, porque siempre va a haber peligros, siempre va a haber otros intereses y tenemos que asegurarnos que todos sepamos el valor de este ecosistema que tenemos para que lo protejamos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Begoña. Creo que transmitimos el mensaje de lo importante que es esto. Sabemos que la Fundación Everglades está trabajando arduamente por esto, así que cuenten con nuestro apoyo siempre. Mil gracias, Andrea, y a la Fundación Bolo por invitarnos.